Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Muy buenas noches, sean bienvenidos a su canal de Laico a Laico y a su programa de los fieles discípulos misioneros. Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes, quédense aquí por estos medios de comunicación, por Facebook, en su canal de lo que es Laico a Laico, nos pueden ver también por Facebook y también por lo que es YouTube. Hoy tenemos un invitado muy especial para lo que es esta reflexión que vamos a compartir con ustedes, donde vamos a hablar acerca de lo que es la vida y la misma infancia de Anacleto González Flores, el patrono de todos los laicos mexicanos. Y voy a dar la bienvenida a mi compañero de conducción que está aquí conmigo, que es Juan Carlos Rocha Guzmán. Bienvenido, Juan Carlos. Hola a todos, muy buenas noches, es un gusto estar participando en el programa. Bien, vamos a iniciar para ustedes con lo que es esta reflexión de Anacleto González Flores. ¿Por qué el patrono de los laicos mexicanos aquí en el país, Juan Carlos? Anacleto es un personaje tristemente poco conocido, pero con un impacto social y organizativo bastante interesante en los años 20 y 30 del siglo pasado. Aparte tiene una capacidad organizativa y un intelecto bastante envidiable. Digo tristemente porque siendo el ejemplo de los laicos en México, tristemente es poco conocido, por eso me interesó muchísimo participar en este programa, para que la gente y el público que ve estos programas lo conozcan un poquito más a profundidad, se enamoren de su vida y busquen conocerlo. Bien, vamos entonces a partir de lo que es esta reflexión, teniendo también pues unas láminas que tenemos también para todos ustedes, para ir reflexionando acerca de lo que es también pues este beato también que tenemos aquí en México como patrón también de todos los laicos mexicanos. La Conferencia del Episcopado Mexicano, Juan Carlos, pues buscaba un patrón también para los laicos, también aquí dentro de lo que es nuestro país, y pues hubo varias propuestas también, y sin duda pues quien obtuvo lo que fue este honor también, pues fue Anacleto González Flores. Es correcto, el beato fue reconocido como tal en Guadalajara en el año 2005, y la Congregación para el Culto Divino de México lo propone como patrono de los laicos a nivel nacional. Es decir, que es un ejemplo a seguir en sus enseñanzas, en su capacidad de organización y en el ejemplo de su vida misma. ¿Por qué un laico? ¿Por qué no un religioso? ¿Por qué no un sacerdote? ¿Por qué no un obispo de los que ya tenemos acostumbrados a tener también como beatos, como santos, como mártires también dentro de nuestra iglesia? Fíjate que yo creo que es un reconocimiento a la labor pastoral de todos los laicos en México, y que también es un reconocimiento de justicia también a que la vida tan interesante, tan profundamente vivida y tan valientemente vivida por Anacleto González Flores tiene que ser conocida. En estos momentos tan aciagos, tan difíciles, tan complejos de nuestra realidad actual, qué importante es un ejemplo como el del beato. Sí, yo creo que también encontramos también aquí algo bien importante, Juan Carlos, acerca de también un abogado,
un licenciado también, experto también en leyes. Desde temprana edad le gusta lo que es esta carrera, esta profesión, y sin duda todo esto también con una finalidad también, pues por ayudar también a lo que es al mismo pueblo mexicano. Fíjate que necesitaríamos empezar y entrar en materia, si ustedes me lo permiten. Tendríamos que empezar diciendo que el beato Anacleto nace en el año 1888. Nace en Tepatitlán, en Jalisco, y es muy interesante saber este contexto histórico, porque si nosotros damos un chapuzón a la historia de nuestro país, tenemos que recordar que en 1857 se hacen las leyes de reforma, se hace la desamortización de los bienes del clero a la iglesia y se promulga una constitución abiertamente liberal, es decir, anticristiana y propiamente anticatólica. Nuestro beato nace 30 años después de promulgada la Constitución, 31 años después. Entonces, en este contexto nace el beato Anacleto. Nace en una familia pobre. Su padre, Valentín González, su madre, María Flores, pobrísimos. Su padre es un hijo ilegítimo de un terrateniente. El papá de nuestro beato carga con el estigma del señalamiento social y genera en el papá del beato un resentimiento hacia las personas ricas o acaudaladas y una respuesta política del papá del beato ante los acontecimientos históricos que se estaban suscitando ya en aquel tiempo, que se estaba gestando ya las ideas revolucionarias a principios del siglo XIX. Entonces, al papá del beato, Anacleto es el segundo de 12 hijos, de una familia muy pobre, muy necesitada, muy copiosa, y su primer hermano, el primogénito, nace con un padecimiento mental, lo que hace que él ocupe el lugar del primogénito y se haga responsable de sus hermanos, ya que a los 12 años, por las ideas políticas de su padre Valentín, él es metido a la cárcel. Entonces, el sustento de la familia González Flores es el trabajo que hace el beato. Eso es importante entenderlo porque él es una persona acostumbrada al sufrimiento, al sacrificio y a la entrega. O sea, cómo se va consolidando la personalidad del beato tiene mucho que ver en su infancia. Entonces, su padre no abandona la familia, está en la cárcel, su madre se queda sin el sustento económico de sus padres. Él a temprana edad empieza a dar signos de ser un niño muy puntual en la lectura. Es un lector voraz, es decir, devora libros. Y la otra cuestión es de que los sabe entender, y la otra es que tiene una facilidad de palabra maravillosa. Sí, que es lo que vamos a ver como orador, algo que destacó mucho lo que fue Anacleto González, pues fue esto, ¿verdad? Como orador pues se destacó bastante bien en cuestión de los problemas sociales también que enfrentaba, tenía una excelente facilidad de palabra también para dar respuestas a la voz de ya. Sí, entonces sí. No se le dificultaba por ese lado. Y encontramos también por otro lado, tú, Juan Carlos, una familia también con principios, con valores, pero también una familia muy austera también, como lo mencionas tú. Ahí hay que hacer una puntualización. Su papá no era asiduo a la fe, su mamá sí. Luego entonces, como comentamos anteriormente, su papá ya no estaba con ellos, estaba en la cárcel. Su mamá los educó en el amor a Dios. La primera experiencia de Dios para nuestro querido beato lo recibe de la educación de su querida madre.
Sí, bueno, viendo su biografía mencionaba también ahí, ¿verdad? Cómo ella tenía que desplazarse también a Tepatitlán, creo, ¿verdad? Menciona a vender ahí, rebozos. a vender rebozos, pero también para acercarlos también en cuestiones también de fe, de sacramentos, de una vida espiritual. Entonces yo creo que siempre la presencia de una madre cuenta mucho también, pues sobre todo también para nuestras familias. Sí, y de hecho él tuvo que hacerla de padre. Él tuvo que quitarse del pan de la boca para que sus hermanos comieran, y él hizo algo inusitado para los jóvenes de su época, que es estudiar la preparatoria. ¿Dónde le estudió? En el único lugar que había cercano a su casa en Tepatitlán, que era en el recién inaugurado Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos. Entonces, el beato entra a la preparatoria en 1908. Entonces, es una persona con un interés muy grande de formarse y de conocer, y que a él le interesaba mucho que el conocimiento fuera una herramienta para el cambio. Yo creo que un joven, podemos decir un joven, un adolescente, desde muy pequeño, yo creo que muy inquieto, muy activo, pero también muy preocupado también por la situación social también que se vivía en el país. Yo creo que todo esto, pues sin duda también fue algo que motivó también a este muchacho, pues que estamos hablando de su infancia. Estamos hablando de su infancia, y yo creo que al hablar de su infancia, pues son estos orígenes realmente lo que le da también a este joven Anacleto, para que el día de mañana pues también él sea un mártir también para los laicos mexicanos también de aquí de nuestro país. Muy bien. Bien, vamos a ver también cómo esta infancia también pues lo llevó también en esta misma adolescencia, y en esta adolescencia también pues vimos también muchas virtudes también que él desempeñaba, y también cómo pues también mencionas tú, cuando va a Tepatitlán empieza a formarse, nace esa inquietud también por ser abogado. Es correcto. Él, cuando entra al seminario, él tiene una disyuntiva, porque él entra al seminario recomendado por un sacerdote, pero él tenía en claro que su vocación no era el sacerdocio, pero el único lugar donde podía estudiar auspiciado o ayudado era en el seminario conciliar. Entonces, él estudiaba en el seminario, pero vivía y comía fuera del seminario. Entonces, pero sus maestros lo veían con una personalidad tan inteligente y tan brillante, que le ofrecieron terminar los estudios para ser sacerdote en Roma. A lo que él tuvo que decidir: laico, comprometido o sacerdote, a lo cual decidió lo primero, ser un laico comprometido. Ahí está el primer signo del carácter bien forjado de nuestro querido beato. En los laicos, en él, ¿verdad? Sobre todo en su persona. Y en su vocación laical. Yo creo que esto influyó y ayudó mucho también para lo que fue su juventud, cómo fue desarrollando también, se le vieron estos talentos, los mismos profesores, ¿verdad? Decían, pues se le ven talentos enormes a este muchacho, que hasta lo tomaban ya como un maestro. Cuando faltaba un maestro en una materia, lo colocaban, y correcto, él sacaba lo que era en esas materias que se tenían. Anacleto aparte de tener una personalidad y un carácter muy decidido, muy valiente, muy audaz, Anacleto era una persona muy romántica y enamoradizo. Estamos hablando de un laico, ¿eh? Un laico. Y estamos hablando antes de su conversión, en su juventud. Su infancia. En su juventud. Él en su juventud, cuando entró al seminario, recuerden, cuando entra, 1908, estudia 2 años. 2 años es 1910. Sucede la Revolución Mexicana. Sí. Entonces se suspenden los estudios en los seminarios, porque las revoluciones y los cambios sociales en nuestro país, ojo, siempre han sido anticristianos. Se suspenden los estudios, él sale del seminario y se une a los villistas, a la Revolución Mexicana. Este evento es importantísimo en la vida del beato, porque él siempre fue una persona que en su intelecto rechazó siempre la violencia, pero viendo que la Revolución Mexicana en aquel tiempo, propagada por los carrancistas allá en Jalisco,
era sumamente anticristiana, no tomó más remedio que unirse a las filas de los villistas. Él nunca tomó un arma, sino que él fue secretario. Y él era un orador en el ejército villista. Lo interesante aquí, no sé si tengamos tiempo antes del corte, explicar, porque en este proceso, al estar en el ejército villista, viene la conversión de Anacleto. Sí, era enemigo de todo esto, bueno, en cuestión de tomar un arma, y yo creo que esto que nos vas a compartir, ¿qué te parece si lo vemos en el siguiente bloque? Con mucho gusto. Regresamos con ustedes. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa de los fieles laicos, discípulos misioneros, y bueno, bien interesante lo que es esta reflexión que estamos compartiendo acerca de lo que es Anacleto González Flores, y veíamos ya en el bloque anterior, ¿verdad? Cómo pues también con esos talentos, con esas virtudes, pues lo fue llevando también a ejercer lo que fue una profesión, su carrera también como profesionista, y pues se ganó también la admiración de muchísimos maestros, Juan Carlos. Sí, hablábamos de esta parte interesante acerca de su juventud, que se une a las filas villistas en esta revuelta que hubo en el estado de Jalisco, y esto sucede más o menos en 1912 y 13. Resulta que Anacleto, siendo un intelectual pacifista, se une al ejército villista, en el sentido de que se vio obligado porque al cerrar los carrancistas, siendo ellos anticlericales, el seminario conciliar en San Juan de los Lagos, ve como una respuesta positiva unirse a los villistas para desterrar del estado al ejército de Venustiano Carranza. Bueno, la cuestión es de que los villistas ganan esta parte del estado de Jalisco, y un militar villista traiciona a Anacleto y a sus otros compañeros para que los maten, del mismo bando villista. Sí. Entonces los suben a un tren y a la primera estación saliendo de Guadalajara los van a fusilar. Entonces paran en la estación. Cuando iba a llegar el pelotón para que los iba a fusilar, tardó en llegar. Anacleto vio a unos niños jugando, diciendo groserías y andando por ahí de traviesos. Quiso aprovechar el tiempo, va con los niños y empieza a catequizarlos. Cuando está haciendo esto, llega el pelotón de fusilamiento, lo ven con los niños, no le dicen nada. Llegan con sus compañeros, los pasan por armas y los fusilan. Ajá. Anacleto ve en este acontecimiento la mano de Dios. Y Anacleto, después de este acontecimiento en el que él salva la vida por un pelito, renuncia a tomar las armas, renuncia a todo tipo de corruptela política y renuncia a cualquier aspiración humana. Es decir, va a seguir estudiando, porque adelante, después de esto,
va a entrar a la Escuela Libre de Derecho, termina su prepa, entra a la Escuela Libre de Derecho, no se puede titular porque la Escuela Libre de Derecho estaba auspiciada por católicos, le quitan la libertad de educación a esa escuela, no le hacen válido su título, tiene que volver a cursar su carrera, la cursa, la termina y empieza él a tomarse en serio la cuestión del compromiso social y la visión del estudiante y el intelectual laico. Él fundamenta su pensamiento en 3 cosas bien interesantes: la música, el intelecto, el estudio, la vivencia profunda y comprometida de la fe. Es interesantísimo. A esto del intelecto sí me gustaría que reflexionáramos algo, porque es una enseñanza magistral del Beato y un motivo por el cual personalmente yo creo que lo han puesto como patrono de los laicos. ¿Cuál es? Enseñar a los laicos a través del estudio y la formación, generar en ellos un pensamiento crítico. ¿A qué se refiere esto? Pensar la causa y el efecto de las cosas. ¿Esto por qué pasa? ¿Esto qué motivación tiene? ¿Y esto cómo lo voy a resolver? Entonces, Anacleto siempre fue una persona muy crítica. Ojo, crítica, no criticón. Crítica es que sabe distinguir las cosas cuando están mal o cuando están bien, y cuál es su origen y cuál puede ser su remedio. Y cuando están en su mero apogeo, ¿verdad? Como cuando defiende, cuando se va y catequiza lo que son estos niños, ¿verdad? Entonces, inteligente, despierto. Entonces, yo creo que pues nos da un mensaje muy, muy bueno también para cada uno de nosotros que trabajamos también como laicos, Juan Carlos. Pero yo creo que también aquí rescatamos algo de lo que tú mencionabas también, cómo él no se limitaba, ¿verdad? Cuántas barreras, cuántas trampas se le ponía para que él pudiera obtener lo que era su título. Yo viendo su biografía veía que 1, 2, 3 veces lo ponían a hacer sus mismos exámenes y los hacía. Miren, y salía adelante. Y una cosa que es sin precedente estamos hablando que él vivió en los años 30, de 1988 a 1927 que lo mataron el 1 de abril del 27. Estamos hablando de 30 años antes del Concilio Vaticano II. Él era un laico que asimismo se veía no como ayudante del obispo ni ayudante del párroco, sino como una persona libre y independiente que ama la iglesia, que conoce su iglesia, que conoce su fe, que la defiende y por lo tanto actúa. Entonces es un modelo de la pastoral de los laicos, por eso también patrono de los laicos. O sea, no es gratis el título de ser patrono que le dieron los obispos de la C, ¿verdad? O sea, no fue cualquier cosa, y yo creo que pues le valió todo esto, sin duda, pues como menciona también aquí Juan Carlos, yo creo que es un ejemplo también muy grande y muy ejemplar también para nosotros, que sin duda pues también realizamos también un apostolado también como laicos, porque hay veces que pensamos que el apostolado pues es nada más a lo mejor hacer un apostolado dentro de la iglesia, proclamar una lectura, no sé, quizás a lo mejor dar catecismo, pero yo creo que es una trascendencia de la cual nos menciona también Anacleto González Flores, ir como tú mencionabas, ir sumergirnos, ver la realidad que está viviendo también la humanidad dentro de lo que es el aspecto social, y pues poder también dar una respuesta con tu carrera, con tu profesión, con tus bases, con tus fundamentos y con tus argumentos. Sí, mira, el Beato, después de este milagro que Dios le hizo para salvar la vida, él empezó a tomarse, pero en serio, la vida de fe y el compromiso social. O sea, él entendió perfectamente que una cosa es el culto, que se debe vivir el culto, que se debe de vivir en serio los sacramentos, la Eucaristía, la misa, pero eso es una tarea propia del ministro. Y él entiende la vida del laico como un compromiso social. Puro. ¿Puro en qué sentido? Puro porque viene limpiado por la doctrina de la iglesia. Entonces,
la propuesta de la transformación social que promueve nuestro querido Beato es a través que un laico comprometido con la iglesia, conocedor de su fe, va a ser la mejor persona para poder transformar la realidad social. Este es el ejemplo de oro de nuestro querido Beato. Anacleto. Por eso te digo que es una tristeza que no conozcamos su vida. Aparte, otra cosa, fue un intelectual. Escribió libros, bueno, lo vamos a ver después adelante, más cuando adelante fue reportero. Pero en esta cuestión quiero detenerme entonces en esta parte importante. Esto le pasa en 1914. Y en 1916 formó en Guadalajara la ACJM, que es la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. ¿Qué propósito tenía? Que a través de círculos de estudio, ¿qué estudiaban? Política, religión, doctrina social, oratoria, apologética, que a través de esos círculos de estudio los jóvenes entendieran lo que pasa en su país y empezaran a actuar en consecuencia como lo que son. ¿Cómo como lo que son? Católicos, hombrecitos, católicas, mujercitas, como auténticos hombres valientes de fe. Concientizando y no permitiendo pues también que se les robara el mandado, Juan Carlos, ¿verdad? Por Sí. eso la Acción Católica de la Juventud Mexicana pues fue también integrada por muchísimos también movimientos católicos también de ahí de Guadalajara, Y fíjate, que le dieron fuerza. Claro, y ahí va, fíjense, porque Anacleto fue una persona sin tapujos y que habló a lo derecho. ¿Quiénes son los enemigos del país? La masonería, la revolución. Sí, lo dijo. Él lo dijo. Fíjate, para que, fíjate, y lo dijo sin miedo y en la época que se estaba gestando la revolución, que se estaban viendo los frutos de la revolución, y para muchos intelectuales jóvenes de aquel tiempo, en donde la revolución supuestamente reflejaba la justicia social, que un líder laico dijera, esta revolución es una farsa, era un escándalo. Y a Anacleto le valió eso muchas veces la cárcel y la censura, pero él supo organizar a su gente a través del estudio. O sea, la Asociación de Jóvenes de la Juventud Mexicana, que después en el año 27 se va a convertir en ¿cómo se llama? En la Unión Popular, no. La Unión Popular. Sí. Eran personas, obreros, sindicatos, maestros, médicos, profesores, campesinos, todos con formación. O sea, el Beato no entendía la transformación social sin el estudio. Sin el estudio. O sea, esto, otra de las cosas que podemos atribuirle al Beato como algo importantísimo es esto que él entendió. Tengo que entender lo que sucede para poder transformar las cosas, porque él sabía que a una acción le antecedía un pensamiento. Esto parece medio filosófico o medio elevado, pero si lo traducimos en el lenguaje sencillo, quiere decir que antes de hacer algo, pasó por nuestra mente. Pasada. Entonces, si en esta mente de la acción pasa por una mente de una persona que se formó católicamente bien, la propuesta de las acciones de esta persona por lo general van a ser positivas. Por eso decía... Y es por eso que hablaba con esa valentía, ¿no? Con esa, o sea, sin pelos en la lengua, ¿no? Muchas veces se encontró muchas llamadas de atención por las autoridades civiles, pero bueno, pues él siempre dio una respuesta acerca de lo que él quería también para el pueblo, para la misma humanidad. Y por eso él sedujo a la juventud jalisciense, porque decía, en la juventud radica la auténtica rebeldía. Y la rebelión que vamos a hacer nosotros, la revolución, va a ser la revolución del intelecto. Esta es una frase de Anacleto, no es mía. Él decía, la maldad del tirano solo va a caer con la espada de la organización. Fíjate, la maldad del tirano solo va a caer con la espada de la organización. Lo digo
para que en la actualidad sepamos traducir sus palabras. Si algo adolece la Iglesia y nuestra sociedad es la incapacidad para ponernos De acuerdo. de acuerdo. Claro. Obvio, Falta de organización. obvio. Yo creo que un ejemplo clave de este mártir, yo creo que pues es esto lo que tú mencionas, ¿no? Yo creo que tenemos que analizar fuertemente también acerca de lo que nos ha dejado también este mártir Anacleto González Flores para nosotros, sobre todo, pues nosotros que somos mayoría, Juan Carlos, como laicos y que tenemos... y que tiene su vigencia actual. Por eso, fíjate, si ahorita tenemos un gobierno que polariza las ideas, lo interesante no es no es que polarice, sino el por qué. Porque al polarizar las ideas se genera en la sociedad la desunión. Claro. Entonces el que esté en el poder puede tener la tentación de perpetuarse en él. Entonces vuelvo a repetir, las ideas del mártir, del beato, son actuales. Son actuales. La misma situación. Nos está viviendo. desafiando la vida del beato a que hoy en la iglesia sepamos ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo y caminar, como lo ha pedido también pues el Papa Francisco, en ese camino de sinodalidad, caminar juntos, unirnos también para estas causas y poder contrarrestar pues esta situación que estamos viviendo. ¿Te parece si vamos a un corte y regresamos también con esta interesante reflexión de Anacleto González Flores? Regresamos con ustedes. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cuestiones. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Pues ya estamos de regreso aquí con ustedes en lo que es su programa de los fieles laicos, discípulos misioneros. Estamos en esta interesante reflexión que estamos compartiendo también con ustedes acerca de lo que es este beato Anacleto González Flores, patrono de todos los laicos, Juan Carlos, y que pues nos ha dado también pues digamos una catequesis, también una formación también muy amplia, donde pues nos ha mostrado también lo que es su misma trayectoria, también su misma carrera como abogado, pero también al mismo tiempo también como periodista, ¿sí? Una persona que en su tiempo también pues supo aprovechar lo que fueron todos los medios de comunicación en aquel entonces y que también pues nos los comparte también en este siglo XXI, siglo XXII también a nosotros. Es correcto. Mira, lo que acabas de decir es algo muy puntual acerca del beato. Él supo aprovechar todos los medios en su tiempo para propagar las ideas de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, él tenía una capacidad oratoria tan penetrante, tan profunda, que donde se conocía que él iba a dar una charla, se abarrotaba. La gente. Él en aquel tiempo podemos llamarle que era un youtuber, él era una persona taquillera. Perdón por rebajarlo a este término, pero para que se entienda a lo mejor con la gente más joven. La cuestión es de que él, con su palabra, con su vida, con su ejemplo, empezó a seducir con las ideas de la doctrina social a la juventud jalisciense, que después se desprendería también en acciones a nivel nacional, como ejemplo de la patrona a nivel nacional. Entonces, esta cuestión la tiene él como fruto de su interés por la lectura. Él siempre fue un asiduo lector, un lector voraz, como ya lo habíamos dicho, leyó muchísimo, lo cual le dio la capacidad
de reflexión y análisis sociológico. ¿A qué me refiero? A que él podía decir con palabras sencillas qué estaba pasando en nuestra querida patria en aquel tiempo. La cuestión, fíjense, todos nosotros hemos sido educados en esta cuestión de que la revolución trajo principios de justicia, de repartición de tierras y cosas así, y así somos educados. Sí. Pero él empezó a destruir los mitos de la historia oficial, diciendo: las revoluciones y los movimientos en nuestro país, las transformaciones en nuestro país han sido una farsa propagandística de la masonería. De la raíces ya desde exactamente. Entonces, así fue un hombre profundamente incisivo en la realidad y crítico, lo que le valió entonces estar escribiendo. Pero como era profundamente honesto en sus escritos, les voy a recomendar después que lean este libro de él, Tú serás rey. Tú serás Vean rey. lo que dice, después a ver si tienen la oportunidad de leerle poquito de lo que dice, así algo muy sencillo, pero esto le valió la censura. Él trabajó en aquel tiempo en el periódico El Heraldo, El Excelsior y algunos otros que les dieron, que tenían tiraje hasta incluso internacional, pero que le querían poner línea. Entonces, la verdad no está a precio. ¿Qué le sucedió entonces al beato? Lo fueron corriendo de los grandes periódicos y tuvo él que editar sus propias publicaciones. Sobre todo el de Gladium, ¿verdad? Una revista también que se promovió mucho y que pues alcanzó más de muchísimos miles de ejemplares también que fueron llegando también, Juan Carlos, a lo que fue porque él tenía ese tips para convocar y para delegar y todo. Creo que en todo Jalisco se hacían manzanas alrededor y él llegaba, dejaba comisiones, con tal de que se difundiera lo que era una buena lectura. Gladium se editó en plena época de la batalla cristera, en 1925 al 27. Tenía un tiraje de 100,000 copias. 100,000, más de 100,000. Estamos hablando de 1927, ¿eh? 100,000 copias ahí en Jalisco. 100,000. Él antecedió con algunos otros como La Palabra y otros más, o sea, sí, varios. Trabajó en publicaciones muchísimas independientes, muchísimas, que han sido censuradas y que le valieron también pisar la cárcel. Entonces, fue un asiduo lector, un asiduo escritor. Él escribía en las madrugadas, él escribía en la noche, muchas veces sacaba sus artículos en la madrugada, no dormía 2 o 3 horas. A veces tenía que estar a salto de mata, especialmente cuando ya se hizo la resistencia armada, y dormía en una casa o en otra, quedaba en otra, pero siempre ocupaba la noche para orar y para escribir. Pero mencionan también sus escritos, Juan Carlos, que nada se le pasaba, nada dejaba medias, así como tenía de compromisos para escribir, porque lo llamaban de otros también, de otros periódicos para que también contribuyera. Bueno, como tú mencionas, algunos también les dijo que no. ¿Por qué? Porque querían pues que omitiera también lo que eran los principios y los valores cristianos. Y él, pues sin duda, pues no acepta lo que son pues estas invitaciones también por parte de los... Sí, fíjense, yo quisiera hacer una puntualización personal a la vida del beato con respecto a su trabajo en el periodismo, que de veras es admirar la vida del beato. El beato ya para 1920 y tantos se casa, entonces él se casa con María Concepción, Conchita, su esposa. Es interesante su matrimonio. Su matrimonio no le reporta a él felicidad. Él se casa con una mujer que él no ama. De hecho, él cortejó a una amiga o conocida de su esposa, que la cortejó a través de una carta. Estaba en un orfanato y Conchita, en vez de recibir la persona que Anacleto quería, la recibe Conchita, y el beato no tuvo corazón para rompérselo a Conchita y le corresponde y se casa con ella. ¿Por qué comento esto con el periodismo? Porque cuando se casa el beato, su esposa dice, bueno, fíjate, porque también es interesante, o sea, la historia a veces hay que analizarla con los hechos como pasan. Su esposa está en un orfanato. ¿Por qué, Conchita? Porque su papá
de Conchita asesinó a su mamá y Conchita fue testigo. Era hija única, se va al orfanato. Obviamente la vida en el orfanato pues no es muy placentera y ella buscaba salirse. Ocupó esta ocasión del beato, se casa, se sale del orfanato, vive con el beato, pero ella esperaba que la carrera de su esposo, los escritos en el periódico, etcétera, etcétera, reportaran un cambio y una mejora en la vida. Y eso es obvio. Entonces esto generó en la vida personal del beato ciertas tensiones, que él las vivió con un espíritu de sacrificio bastante, en el sentido de que su esposa siempre reclamó por qué no podían vivir mejor y por qué él como proveedor era muy parco, muy limitado, porque él era muy selectivo a la hora de escoger a sus clientes. ¿Por qué tenía que trabajar gratis con tal de escribir la verdad? ¿Por qué no era mejor un reportero y escribía maravillas del gobierno y la revolución que le reportaran buenas ganancias? Ahí. Él, acuérdense de su conversión, de lo que hablamos, él renunció a todo posicionamiento humano. Y luego más en esa área como abogado, ¿no? Donde pues hoy en día lo vivimos y dice uno, encuentras un abogado, pero bueno, pues dices, y hasta la gente te pregunta, oye, derecho para irse chueco. ¿Irse chueco es honesto o no es honesto? Recomiéndame uno que sea entonces, ejemplar. Fíjense qué interesante es la vida del beato. Qué interesante. Bueno, y apenas vamos en estos pasos, bien, vamos a ir ahorita, tenemos ya un corte por ahí listo, pero ahorita vamos a hablar acerca también de cómo también él fue un orador, ya lo decíamos, una facilidad que tenía él también de la palabra, organizador. Predicador también. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa de los fieles laicos, discípulos misioneros. Y bueno, estamos reflexionando con ustedes acerca de lo que son pues también esas virtudes, esos talentos también que tenía también Anacleto González Flores, y que sin duda pues también pues han sido también un ejemplo también de paz y de esperanza también pues para muchísimos laicos, sobre todo aquellos que vamos identificando también a este laico, a este mártir cristero también. Y vamos a ver también un apartado muy importante también acerca de cómo también él como orador también pues decíamos ya en el bloque anterior también, Juan Carlos, cómo él pues daba soluciones rápidas también pues por tener también decías tú, también un pensamiento también crítico también, pero bien formado también para tomar lo que es una decisión. Sí, fíjate que una de las cosas admirables del beato es la capacidad organizativa. Tenemos que contextualizarnos en 1920 y tantos. No había internet, no había teléfono. Todo era casi a voz. Si querías publicar algo tenías que imprimirlo, tardaba 1 o 2 días, una semana, las cartas llegaban a un mes,
el telégrafo era lo más rápido, pero no era lo más práctico. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que vamos a organizar un boicot. Por ejemplo, ¿saben cómo tiraron a los carrancistas algunas propuestas de los gobiernos liberales en Guadalajara que atentaban contra la libertad religiosa? O sea, por ejemplo, en aquella época el Congreso del Estado de Jalisco dijo, ¿saben qué? Aquí nada más va a haber tanto número de sacerdotes. Vamos a reducir el número de las misas y no queremos congregaciones religiosas que no sean del país. Dijo Anacleto, órale, organiza a su gente, ya tenía 100,000 gentes en la calle y no solo eso, sino que fue muy listo. A ver, ¿qué es lo que le interesa al gobierno? La gente gritando en la calle, que a las empresas internacionales no se les compren sus productos. Organizó un boicot económico, no vamos a consumir nada que sea del extranjero, que sea del gobierno, vamos a hacer el autoconsumo y a ver cómo le hacen. Y por escrito también. Como ¿Y qué hizo? Tumbaron esas leyes. Lo que le empezó a sumar enemigos en el gobierno al beato. Eso es interesante conocerlo, sí, porque él era un intelectual y era muy inteligente. Él sabía perfectamente las consecuencias de lo que estaba haciendo. El beato siempre vio su servicio como un sacrificio. El servicio es sacrificio y el sacrificio es la entrega de la vida hasta sus últimas consecuencias. Él lo sabía perfectamente y aún así no se echó para atrás. Fíjense, porque estamos hablando de un hombre, perdón que lo digamos ahorita en el 2022, de un hombre que tenía los pantalones bien puestos y los arrestos para asumir las consecuencias de lo que estaba diciendo. Un laico, una persona casada, decíamos también con 2 hijos, pero que sin duda pues tenía bien definida lo que era también pues su vocación y también lo que era también su carrera, ¿verdad? Yo creo que encontramos, bastante también aquí, pero lo importante yo creo que también es rescatar eso, cómo pues él pues no se dormía, ya lo decíamos anteriormente, no se dormía, no dejaba que se le pasara el momento para leer, para escribir, para darle un mensaje también. Es cuando surge también, si no me equivoco, también más bien ya estaba lo que era la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, viene la Unión Popular, que es formada también por Anacleto González y que sin duda pues se suman las fuerzas, Juan Carlos, también para dar una respuesta también es que a miren, gobierno. Es bien interesante porque Anacleto es una referencia de cómo organizar la pastoral social en México, y no solo en México, sino en América. O sea, dejó un precedente muy interesante porque miren, en 1916 él formó la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Acuérdense, esta asociación es fruto de las encíclicas Rerum Novarum de León XIII a principios del siglo XIX. Entonces se forma esta asociación. Ok, fíjate, es una asociación de laicos que no es meramente devocional, porque ya había movimientos laicos como la adoración nocturna, cosas así. Esto no es devocional, es acción social. En el 16, porque la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa se funda en México en 1926. Hasta el 26. O sea, Anacleto fue antecedente de esto. Y luego la Unión Popular la forma después Anacleto en el 27. Pero ¿cuál es interesante entre la Unión Popular y la ACJM? La ACJM son movimientos de jóvenes de la iglesia y la Unión Popular es organizaciones de médicos, maestros, sindicatos, campesinos, obreros. Pues gente que no tenía una afiliación una carrera, propiamente religiosa, pero que la organizaba y que estaba inspirado en la doctrina social para la acción social, para la acción política. Entonces, es interesantísimo cómo este hombre llegó a articular la acción social a la vida de la iglesia. Creo que es interesantísimo. Yo creo que esto que mencionas me viene a la mente porque viendo todavía hace rato por la tarde su biografía,
ahí algunos de ellos todavía como que alcanzaban a resistirse por ahí, Juan Carlos, y decían no, pues es que nosotros no podemos, o aquello, y él llegaba y decía, pues ustedes algo tienen que hacer. Entonces, después de mencionar todos estos, el campesino y esto, entonces se incluían, impactaba el testimonio de este hombre. Quisiera mencionar algunas también de las que se sumaron también a lo que fue esta acción católica de la Juventud Mexicana, la Unión Política Social de Católicos Mexicanos, Juan Carlos, la Asociación también de Damas Católicas, fíjate bien, ¿sí? Liga de Estudiantes Católicos, el Comité Estudiantil de Damas Católicas Mexicanas y Centro de Estudiantes Católicos también mexicanos, y las congregaciones marianas y, pues lógico lo que mencionabas tú también, la Unión Popular, aquellos también que no tenían también pues una carrera, pero también que eran incluidos por el beato. Sí, fíjate, él a todas las organizaciones laicales, todas estaban fundamentadas en la doctrina social a través de los círculos de estudio. Él no concebía un fruto social sin antes reflexionar, sin antes estudiar. Porque él sabía que el conocimiento es una herramienta para el cambio. Entonces, qué interesante es ahorita en la actualidad esto. ¿Por qué? Primero, porque el profundo desconocimiento que tenemos hoy en día de nuestra religión y de las herramientas que nos da en el campo social, nos están dejando desarmados para afrontar los tiempos actuales de la violencia, desintegración familiar, del rechazo a la familia, del rechazo a la natalidad, mil cosas. Entonces, yo invito de verdad a todas las personas, conozcamos la vida, conozcamos el pensamiento y la capacidad organizativa pastoral de nuestro querido beato, porque nos desafía y nos interpela para que busquemos transformar nuestra realidad. Claro que sí, y todo esto pues con esa finalidad que tú mencionas también, Juan Carlos, de concientizar pues también a todos los católicos, ¿verdad? Que se les estaban robando también pues sus derechos, ¿verdad? Decía, pues es que no, esto que nos están quitando pues es tuyo, es mío. Entonces, por eso él hacía esta exhortación y hacía esta invitación también a estos grupos, a estos movimientos católicos, y también pues también a estas personas también que al mismo tiempo pues no tenían a lo mejor una carrera, pero también al mismo tiempo los hacía parte también de la responsabilidad que tenían ellos también como Es correcto, católicos. Es que mira, muchos de nosotros católicos desconocemos el trasfondo social de lo que es la guerra cristera y por lo tanto no sabemos los motivos que dieron lugar a este levantamiento civil que no tiene precedentes en México. Fíjense, la Revolución Mexicana no es un levantamiento civil. Esto se decidió en las logias. Así también como la independencia de México. O sea, no es un levantamiento puramente civil, sino que a través de las élites se están empujando los cambios sociales. Sin embargo, la cristiada o la guerra cristera tuvo su fundamento puramente en la sociedad que se hartó de las disposiciones del gobierno. Por ejemplo, ¿de cuáles? Así de fácil. El gobierno dijo, ¿saben qué? El jefe de la iglesia ya no es el papa, aquí vamos a nombrar un papa, pusieron a un títere que era un sacerdote detractor, y va a ser el jefe de la iglesia católica mexicana. A ver. Brados de dedazo. Entonces la gente dijo, discúlpame, pero no. ¿Sabes cuánto duró como papa mexicano? No duró ni un mes. La gente no era estúpida, no es tonta, perdón por la palabra que usé, pero a veces desde las disposiciones legales de los gobiernos nos quieren ver la cara, y esto sucede por nuestra falta de formación. Claro que sí, yo creo que tenemos que ir a hacer también pues a ver una buena lectura acerca de lo que es también pues esta etapa sobre lo que es la cristiada, y también yo creo que pues como tú mencionas, Juan Carlos, yo creo que es bien importante que nosotros como católicos también pues tengamos esas herramientas que son indispensables también para hoy dar a conocer también lo que son nuestras raíces también cristianas, católicas, y pues tener esas bases, tener esos fundamentos que tienen que ser también pues las herramientas indispensables
indispensables para poder defender y proclamar abiertamente también lo que es nuestra fe, porque hay veces que cuando hablamos de lo que es la religión, el mismo catolicismo, pues casi nada más lo hacemos en la iglesia al puro interior, y lo exterior parece ser que nos sigue quedando por ahí descuidado. Es que a veces pensamos que la vida del católico es una vida en rosa, una vida de religión de buró, tranquila, sin problemas, y no nos vamos a la raíz del evangelio. Jesucristo mismo dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguiréis. Y también esto lo entendió Anacleto González. Hay palabras que son muy propias de él y que son poco entendidas, pero que ojalá a través de estos programas y de algunas promociones que vamos a hacer acerca de la vida del beato podamos ir entendiendo. Por ejemplo, como el término osadía. La osadía cristiana. Osadía cristiana, y por ejemplo también el término también de la belleza del riesgo. La osadía es la valentía de vivir nuestra fe, no importa las circunstancias. Y la osadía es un fruto de un corazón y de un pensamiento joven. Aquella persona que ya empieza a tener miedo de vivir su fe, aquella persona que siente vergüenza de su fe y de su ser católico, es una persona que ya está envejeciendo aunque esté joven. Aunque esté joven. Porque el joven no tiene miedo, el joven se atreve, el joven no tiene vergüenza, el joven es desvergonzado en el sentido social, de aventarse, de ser intrépido. Y dice Anacleto, se lo decía a su sociedad en aquel tiempo, 1920 y tantos, hemos envejecido. A los jóvenes especialmente, y a los adultos, se los dirigía también. Porque nos estamos acostumbrando a que nos pisoteen. Hemos permitido que desalojen a Cristo de la cátedra, de la universidad, de la cultura, de la familia. No estamos dejando espacio para Cristo. Nosotros estamos viendo este espectáculo y no hacemos nada. Somos unos cobardes. Así hablaba Anacleto. Así hablaba Anacleto. Sí, es lo contrario a la osadía, o sea, ser valientes, firmes, tesoneros, arriesgados. Por eso él decía, sí, la belleza del riesgo. ¿A esto a qué se refería? A que ser católico nos va a llevar a la cruz. Eso hay que ser conscientes. Claro. Si nuestro Señor, Él es el Señor, le mereció la cruz, nosotros que somos seguidores, ¿qué esperamos? ¿Una cama de rosas? No, nada de eso, nada de eso. Estamos llamados también a un martirio, Dios sabe, es un regalo, es un privilegio, pero bueno, yo creo que solo Dios sabe, Juan Carlos, también el tipo de martirio también que el Señor pudiera también darnos a cada uno de nosotros, pero bueno, ante esto yo creo que no podemos también nosotros decir, bueno, esto fue únicamente para el beato Anacleto González Flores. No, yo creo que encontramos varios tipos de martirio también durante nuestra vida, en el trabajo, en el apostolado, en la misma familia, en tu mismo caminar que vas teniendo todos los días. Y sin duda yo creo que escuchaba hace poquito a un periodista que él decía, es que no todos estamos llamados a predicar con una Biblia, no todos estamos llamados a lo mejor a dar discursos, a dar charlas, y decía él, comentaba algo bien importante que se me quedó en la memoria, y decía él, basta con que tú seas una buena persona en tu casa, seas honesto, seas sincero, digas la verdad. Yo creo que ya no tienes que salirte a lo mejor ahí de tu familia y tener que decirle a la gente, tenemos que ser mártires, tenemos que ser santos. Yo creo que una forma de transmitir también lo que es la santidad o también este martirio del cual nos comparte también Anacleto González Flores, pues es también por medio de lo que es nuestra vida cotidiana. Sí, así es. Entonces, yo creo que si nos llevamos aquí algún mensaje tenemos que estudiar y también la cuestión del martirio es la entrega de nuestras propias capacidades, la entrega de nuestra vida al beneficio de los demás. O sea, ya trascender nuestra propia comodidad, sino ir afuera, no solo a nuestra familia, sino a nuestras comunidades, a nuestro país, a nuestra ciudad.
no instalarnos, ¿verdad? Yo creo que no instalarnos. Bien, pues ya estamos casi finalizando lo que es esta reflexión también, pues que hemos compartido también con ustedes, junto con Juan Carlos también, que ha recibido y aceptado también pues esta invitación. Vamos a darle continuidad a lo que es esta reflexión, Juan Carlos. Vamos a hablar para la siguiente acerca de lo que es su martirio también, porque nos quedamos los últimos a la mitad. años de su vida. Los últimos años de su vida. Y el martirio, ese es algo excelente. Algo bien que no se pueden perder para un siguiente programa que vamos a tener también aquí en su canal de Laico a Laico, en este programa que se llama Los Fieles Laicos, Discípulos Misioneros, donde los laicos pues seguimos jugando lo que es un papel fundamental también para lo que es el futuro de nuestra sociedad. Queremos decirles 2 avisos también bien importantes, que tenemos el compendio también de Benedicto XIV también, que se ha publicado también aquí por el canal de Laico a Laico, preparado por el licenciado Jorge Gasca, y que ustedes lo pueden adquirir al teléfono 461-108-3042. Repito nuevamente, ustedes lo pueden adquirir al 461-108-3042. Bueno, y a nombre de lo que es este canal de Laico a Laico y a este programa de los fieles laicos, discípulos misioneros, el director del canal de Laico a Laico pues también ofrece también lo que es un reconocimiento también aquí a Juan Carlos. También se me olvidó también, no sé si me pasó por ahí al inicio, Juan Carlos, presentarte, pero bueno, tú eres el presidente de la DIPAL aquí dentro de lo que es la diócesis de Celaya. Sí, es la Dimensión Diocesana para el Apostolado de los Laicos. Muy buenas noches y esperamos seguir charlando sobre la interesante y apasionante vida de nuestro beato Anacleto González. Pues el canal de Laico a Laico te ofrece lo que es este reconocimiento, Juan Carlos Rocha Guzmán, por tu participación en el programa de los fieles laicos, discípulos misioneros, con este tema de los laicos a la luz de lo que es también el beato Anacleto González Flores, ¿sí? Firmado también por el licenciado Jorge Gasca Hernández, director general de este canal de Laico a Laico, y un servidor. Te lo hago entrega y muchísimas gracias y esperamos vernos pronto. No va a ser la última vez, vamos a darle continuidad a lo que es esta charla acerca de lo que es Anacleto González Flores, y también por el evento que se tiene también del Día del Laico, a nivel que nacional. Tiene su fundamento en el pensamiento de nuestro querido beato Anacleto. Nos vemos hasta la próxima y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia.